La lucha libre mexicana es un poco como algunos fenómenos sociales. Tienen que ver con uno. Los luchadores representan el bien o el mal, que eso siempre es muy importante. Pero si a esto agregas un espectáculo muy bueno, máscaras, personajes enigmáticos, que las luchas se convertían verdaderamente en buenos duelos. ¡Viene el felino! ¡Se lanza por este mortal! Se convierten mucho en esta identidad de un sector que es clave para definir lo que funciona y lo que no funciona, que son los sectores populares. Este deporte espectáculo tiene desde hace casi 80 años una altísima popularidad con miles de fanáticos de todas las edades. La historia comienza con un gran visionario mexicano. Él introdujo esta forma de combate que se metió rápidamente en el corazón de la gente. La lucha libre surge gracias a la iniciativa de don Salvador Lutero González, quien en la década de los 30 viaja a los Estados Unidos y ve una extraña manera de divertirse de la gente de la zona de Texas, que es encuentros de lucha que él nunca había visto, por lo menos en México. Entonces viene con algunos luchadores extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, y comienza a presentar lucha libre en México en el año de 1933. El 21 de septiembre de 1933 se instaura la lucha libre formal en México, pero la base de los carteles eran luchadores norteamericanos. Y a partir de ahí, a partir de 1933 a la fecha, jamás se ha interrumpido una función de lucha libre en nuestro país. La lucha libre mexicana tiene sus raíces en una de las formas de competencia más antiguas que existen, el combate entre dos hombres, que luego se formalizó como la lucha olímpica. En la lucha olímpica está prohibido, por ejemplo, el tener un contacto con la cabeza, está prohibido hacer las palancas a las piernas o a los brazos, están prohibidos los golpes. Situaciones que en la lucha libre pues están permitidos. Es decir, estamos hablando de escenarios totalmente diferentes, pero complementarios. Bueno, pues no se puede confiar Delta, sin embargo aquí viene con este martillo al brazo y la contra natural es esto precisamente, el candado volado, viene ejecutado por Delta. Lo que tienes que hacer es aplicarles una de esas figuras de la lucha olímpica o grecorromana que nosotros les llamamos llaves y rendimos al rival. Ante ese movimiento que hace el oponente, él tiene una contrallave, un movimiento que le resta efectividad. Yo voy a hacer un daño, pero también tengo que, el contrario tiene que recibirlo y a la vez dar la vuelta para generar otro daño, otra agresión. Entonces la magia de la lucha es como el ajedrez. Es atacar defendiendo o defendiendo atacando. Hoy existen todo tipo de luchadores, nacionales y extranjeros, hombres y mujeres, altos y pequeños, novatos y grandes estrellas. Uno de los profesionales con más futuro es el Guerrero Maya Jr., que está dispuesto a todo para ser uno de los mejores. Yo soy el Guerrero Maya Jr. Mi afición empezó desde muy pequeño. En mi caso, mi papá me llevó mucho tiempo a la arena y pues me llamó mucho la atención las capas, los luchadores, la vestimenta, toda esa magia que había arriba de un ring, y eso me atrajo mucho. Hoy por hoy mi carrera está en un punto en el que ese ritmo que he traído constante, yo creo que es el momento de explotarlo más. El Guerrero Maya Jr. quiere entrar en la historia. Para eso tiene un único camino: ganar en su próximo combate. Solo así podrá seguir los pasos de los grandes luchadores de la época más gloriosa de la lucha libre, la década del 50. La época de los años 50 tenemos luchadores como Black Shadow, como Enrique Llanes. Y por supuesto, la más grande leyenda de todos los tiempos de la lucha libre mexicana, Santo, seguido muy de cerca por Blue Demon, también por el Rayo de Jalisco y por supuesto por el Huracán Ramírez. Luchadores que son enmascarados y luchadores que no son enmascarados. Un Gori Guerrero, un Cavernario Galindo, que sin necesidad de utilizar una máscara, su personaje de cavernario realmente lo transformaba en un hombre de las cavernas.
Recuerdo con mucho agrado esos grandes combates de los hermanos Espanto, primero, segundo, Ray Mendoza, Rolando Vera, luchadores de la vieja guardia de la época de oro. Es en esta época donde, por ejemplo, Mario Cantinflas, que también es un ídolo popular, le gusta la lucha libre. O sea, realmente ser luchador era un fenómeno popular. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería conocerlos. En fin, muchos luchadores que a lo largo de casi 80 años que tiene de existir la lucha libre mexicana, quienes han hecho, pues, dejado sus nombres escritos con letras de oro, ¿no? Para el guerrero Maya Jr., al igual que para todos los luchadores, la imagen es un factor que influye notablemente en su popularidad. Por eso, el diseño del vestuario y la máscara es realizado por expertos y cuidado hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo estás? Bien, pasa, siéntate. Vengo a que me des tus consejos para... Lo de tu diseño, que un diseño, un equipo. Necesito una máscara, pues ya ves que el viernes me toca luchar. Es un torneo importante y hay que estar presentables. Le vamos a cambiar los colores para hacerte otro diseño también atrás, que tengas un cambio. ¿También? Sí, que sea todo respecto a los mayas. La máscara, el ícono característico y exclusivo de la lucha libre mexicana. Inspiradas en las antiguas máscaras mayas y toltecas, hoy existen todo tipo de diseños, formas, materiales y colores, y despiertan tanto misterio como admiración. El empuje total, la magia de esta disciplina, de este espectáculo, surge a partir de la creación de la máscara. Es algo que separa completamente a lo que es la lucha libre mexicana, la lucha libre japonesa, la lucha libre norteamericana, que son también las grandes potencias de este deporte espectáculo. Y es ahí cuando se le empieza a dar un misticismo muy especial. No era una idea inicial de la lucha libre dotar a los luchadores de una máscara. Sin embargo, al ver el éxito y al ver el morbo que se generaba, al ver a una persona que llegaba cubierta de la cara sin saber quién era, por lo que muchos luchadores comenzaron a adoptar esa máscara con diferentes diseños, con diferentes materiales para su equipo. La primera máscara que se utilizó fue hecha de cuero de cerdo, material muy duro, que era muy incómodo. Vamos a mostrar la primera máscara que inventó mi papá. Esta es una máscara nada más de 2 piezas cosida con estas presillas de aquí. Este es cuero, es piel. Está cotizada esta en $65,000 que me han querido pagar y no la he querido vender. Porque la mera verdad, pues es la primera máscara. Para un luchador enmascarado, lo más importante es precisamente su máscara. En la lucha libre mexicana, el máximo desafío es cuando 2 luchadores se la disputan en un combate. El que pierde, se la debe quitar para siempre. Es el duelo llamado Máscara contra Máscara, que para muchos marcó el final de su carrera. Dicen que cuando se quitan la máscara prácticamente se sienten desnudos. Sientes un impacto que te invade, una cubetada de agua fría que te recorta el cuerpo, entonces sientes como que te despojan de algo tuyo, algo muy privado. Pero si tú pierdes la máscara, te encuentras prácticamente con la muerte de tu carrera. A mí la verdad no me gusta ser técnico, yo me gustan las rudezas y ser rudo. Tu corazoncito siempre está con los técnicos, ¿no? Con los buenos. A mí me encanta ser rudo. Los aplausos del rudo, si usted no sabe, son los recordatorios familiares. Tú quieres mejor a los que tienen un ojo al gato y otro al garabato. El bien contra el mal. Este antagonismo ancestral del ser humano también se refleja en la lucha libre mexicana a través de los 2 bandos históricamente enfrentados, los rudos y los técnicos. Es un reflejo de la sociedad misma mexicana, la creación de un bando rudo y un bando técnico. Son 2 grupos antagonistas que defienden diferentes causas, ¿no? Uno defiende lo bueno, la verdad, y el otro defiende sus intereses propios a costa de lo que sea. Siempre se ha pensado que el bueno, tanto de la lucha libre como del cine o de la novela, es hasta cierto punto tonto, y el personaje principal siempre es el malo. Y al final, bueno, finalmente el bien se impone al mal,
pero siempre los personajes malos dentro del cine, dentro de diferentes espectáculos, los más interesantes, los más complejos, son los rudos, los malos. La mayoría de los grandes luchadores han pasado por ambos bandos, ¿no? El Santo, que es como el gran ícono de la lucha libre mexicana, comenzó siendo rudo. Yo recuerdo ahora a un hombre que vi luchar, se llamaba Coloso Colosetti, es un argentino él, y tenía el pelo largo, barbas, pero el tipo era rudo, entonces cuando le iban a pegar, él inmediatamente se hacía así. Entonces era Jesucristo, y el luchador se quedaba, y toda la gente, dale, pégale. Y el otro como que sufría porque era Jesús, ¿no? Allí redivivo. Era impresionante ese juego, pues. Y entre los técnicos son, digamos que los menos carismáticos, pero unos son muy buenos, ¿no? El Santo era así el ejemplo a seguir. Anteriormente la gente se relacionaba mucho o apoyaba mucho con el mando técnico. Sin embargo, pues creo que también la sociedad ha sido castigada y ahora quiere ser la sociedad parte de los malos, ¿no? De los que quieren sacarse, lograr sus objetivos de cualquier forma, y actualmente prácticamente yo podría decir que un 80% de la gente es ruda. Los técnicos representan la parte buena, ¿no? Y yo creo que aunque no queramos, la parte buena es aspiracional en las sociedades. Y pues toda esta gente aquí en la Arena México no está exenta de ello, y los que lo vemos por televisión tampoco, ¿no? Nos gusta que ganen los malos, pero no siempre, ¿no? Guerrero Maya Jr. sabe que su éxito en el futuro depende de su sacrificio en el presente. En la lucha libre, la fama también tiene su precio. En los duelos más impresionantes que se recuerdan, muchos luchadores se jugaron lo más preciado que tenían para subir un escalón en sus carreras, sus cabelleras o sus máscaras. Yo como luchador, ¿qué tenía en mi ser lo más importante que podía darte y ofrendar en caso de derrota o de victoria? Mi cabellera. Una humillación total, el verte rapado en el centro del ring en medio de las burlas. Los rizos, el cabello vuelve a salir, pero el orgullo pisoteado del luchador ya no. Pero lo que vino a transformar completamente la lucha libre fueron esos duelos de máscara contra máscara. El cabello sale, pero si tú pierdes la máscara, te encuentras prácticamente con la muerte de tu carrera. En los años 30, el hombre rojo, el enmascarado rojo, cuando llega a México dice: yo soy tan buen luchador que me puedo enfrentar a cualquiera, y lo reto a que si alguno de ustedes me gana, en ese momento yo me quito la máscara. Y empiezan a darse ese tipo de encuentros. Tú imagínate a alguien que ha tenido la máscara durante 10 años y un día dice: me la juego contigo, y me la juego porque el público lo pide, paz. Me la quita, y además me la quita delante de todos. Es un desagravio total. Se hinca en el ring y en el ring te la quitas. O llega el Fígaro, llega el peluquero y va máscara contra cabellera, y pierdes la cabellera y traes tu mata, traes tu melena, que se convierte en lo más importante, y ¡boom! Y delante de toda la gente es testigo. Y qué mejor testigo que aquellos que hacen la lucha, que son los fanáticos, ¿no? Está registrada en la historia y está marcada como la madre de todas las batallas, lo que se vivió en la Arena Coliseo en noviembre de 1952, cuando se enfrentaron máscara contra máscara, el Santo contra Black Shadow. Finalmente la victoria fue para el Santo, pero por costumbre, por ideología, por raíces, se tiene detectada como la lucha más importante del Santo en esa batalla de máscara contra máscara. 3 días antes de que se llegara el día de apostarme en la máscara, no dormía, soñaba luchando, soñaba que ganaba, soñaba que perdía, soñaba que no llegaba a la arena, o sea, bueno, 1000 cosas, ¿no? Y ya termina la lucha y excelente, ¿no? Se te viene un desplome maravilloso, ¿no? Duré enmascarado aproximadamente 22 años, hasta que un año atrás perdí la máscara en este ring de la Arena México. Atención, tiene el felino a la sombra. Desdocadora, una más. 1, 2. Le aplica la casita, la llave de la casa. 1, 2, 3 latinos, doctor Alfonso Morales. Pocos minutos o pocas horas antes de perder la máscara, yo me encontraba en el ring de la Arena México, en el gimnasio, para ser precisos. Me quedé acostado y pensé que si era la noche de mi derrota, pues tenía yo que aceptarlo.
Un hombre de larga militancia luchística se va a despojar de la máscara. Y la otra, señoras y señores. Así es, doctor Alfonso Morales. Ahí está el felino, se volvió loco. Y ahí está quitándose la máscara finalmente. Este es el rostro del felino. El estar sin máscara para algunos es estar desnudo, pero para otros luchadores el haber perdido la máscara les ha representado ser unos grandes estrellas. Yo pierdo la máscara y empiezo a vender rostro, empiezo a hacer más, pues como que echarle más picardía cuando luchaba. Mucha gente piensa que esto de la lucha libre, como deporte espectáculo, como espectáculo, todo es mentira, que todo está perfectamente medido, que no se golpean. Pero esa gente se convence cuando llega a una arena, que ya cuando no ve la lucha libre por televisión, escucha los golpes, ve el rictus de dolor, ve pechos reventados por los golpes en una batalla, y sobre todo cuando esa gente se entera por los relatos antiguos de que ha habido muertos dentro de la lucha libre. Cada semana, en diferentes arenas de todo México, decenas de luchadores se enfrentan en eventos que convocan multitudes. Aquí estamos arrancando. Los combates son a 3 caídas o rounds. El vencedor es el que gana al menos 2 de esas 3 caídas, poniendo a uno de sus oponentes contra la lona por 3 segundos. Y Atlantis está atrapando al hijo del signo con una Atlántida, con una quebradora en todo lo alto. Como una poderosa fusión de las civilizaciones ancestrales del continente con las corrientes migratorias del mundo moderno, hoy la lucha libre está arraigada en lo más profundo de la identidad del pueblo mexicano. Es una pasión con historia, pero con mucho más futuro. La lucha libre para mí lo es todo. Es mi vida. Si yo volviera a nacer, volvería a ser luchador, sin pensarlo. Ni así lo pensaría. La lucha libre para mí es mi pareja, es mi mujer. Esta es mi casa, la Arena México. Y esto es mi cama. Creo que es la representación escénica que mejor habla de lo que somos los mexicanos, ¿no? O sea, el asunto de la máscara, ¿no? Este carácter ritual, ¿no? Que de repente estás en una función de lucha y parece que estás en un sacrificio azteca, ¿no? O en un momento de la revolución, no sé, o sea, como que todos los momentos de la historia de este país, todos los personajes, todo eso está claramente representado en la lucha libre. No solo es un deporte, sino también es cultura y también es parte de la idiosincrasia del mexicano. Cuando muchas partes del mundo conozcan estas luchas, es muy difícil que no te aficiones a ella. ¿Por qué? Porque sí tiene esta parte violenta y todo, pero tiene partes artísticas. Creo que es el espectáculo más allá del encuentro de querer someter a uno o a otro. Es el espectáculo y el seguir a alguien. Entonces eso va a persistir siempre.